Chao. Iniciamos entonces con esta segunda clase. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Oramos para que todos podamos tener la fuerza necesaria de aceptar el destino, de asentir la vida como es. Oramos para que podamos tener la fuerza y la sabiduría para poder entender esto, ¿no? Imagínense, hay un libro muy lindo, el que estábamos hablando hoy con Mélida, y se llama el, ¿cómo dijimos que se llamaba? El del alma, Mélida, los, el plan del alma. Entonces, en este libro, pues es muy interesante, nos damos cuenta también que esto que estamos estudiando en este curso, y existen muchos cursos de diferentes temas, y a veces sentimos que como que el curso no me gustó, el conocimiento no me gustó, el tipo que lo dicta no me gustó, pero luego nos encontramos con el mismo material o con el mismo conocimiento y en ese momento lo percibimos de forma diferente y en ese momento resuena con nosotros. Y era porque precisamente todo cuanto nos sucede en este eh, movimiento de vida, porque el alma es la que se está moviendo en este mundo, y todo cuanto sucede en este libro se dice que el alma misma lo escribió, como que nosotros mismos cogemos un libro y decimos, vamos a escribir un libreto, y en este libreto pues obviamente no vamos a escribir una fantasía, no vamos a escribir los ideales que en este mundo, cuando estamos encarnados en este cuerpo, nosotros tenemos un poco de ideas, ¿no? Un poco de creencias de lo que nos gustaría, cómo nos gustaría que fuera el mundo, cómo nos gustaría que fueran las personas, cómo nos gustaría que nuestra vida eh, tuviera su transición, pero parece que no se trata tanto de lo que como nos gustaría, sino como debe ser. Entonces, cuando el alma es consciente, escribe un pensum, escribe un plan, para que cuando encarne en este cuerpo, ese plan se dé de forma perfecta y ella pueda crecer, porque el alma no va a escribir en esta vida yo voy a aprender a bailar salsa y en esta vida yo voy a aprender a cocinar o en esta vida yo voy a aprender a tocar guitarra. No, la necesidad del alma siempre es de cómo yo vuelvo a casa, cómo yo vuelvo a integrarme con mi naturaleza, desde mi naturaleza, con la naturaleza superior. Ese es el plan del alma. El alma no tiene ningún plan en este mundo que no sea ese. Por lo tanto, todo cuanto suceda al alma tiene la intención de generarle de nuevo una conciencia que le permita llegar a Dios. Todo cuanto nos sucede es con esa intención. ¿Sí? Entonces el libro habla de que somos nosotros mismos los que hacemos ese tipo de elecciones al momento de escribir el plan del alma y decimos, bueno, entonces necesito aprender de esto y la forma en que aprendemos en este mundo de cómo es, de tres formas, en bondad, en pasión o en ignorancia. ¿Sí? Aprendemos en bondad escuchando, en pasión aprendemos viendo y en ignorancia aprendemos a través del dolor. ¿Sí? Porque cuando uno aprende escuchando, pues no tiene necesidad de sufrir, aprende escuchando. Y no es que uno sea más bueno o más malo, simplemente es lo que le corresponde en el momento al alma y en su capacidad de entendimiento de las situaciones que se le presenten y que ella misma, el alma, ha escrito para aprender eso que necesita. Entonces me parece muy interesante esa perspectiva de que seamos nosotros mismos los que estamos escribiendo nuestra vida, porque de todos los procesos, de todos los procesos que yo he estudiado, que me he encontrado, de que me han hablado muchos terapeutas, maestros espirituales, filósofos, antropólogos, todos siempre llegan a una misma conclusión, y es que primero, cada uno de nosotros tiene la absoluta responsabilidad de su vida. Y esto es tan importante, cada uno tiene la total y absoluta responsabilidad de su vida. Entonces, por eso el primer compromiso que tenemos es con nosotros, ¿sí?
Y el segundo es que esa responsabilidad, ese compromiso que tenemos es de volver a casa. Todos concluyen en estas dos premisas. ¿Ah? Entonces, imagínense cuando tenemos esto bien claro, entonces, pues, ¿cómo educamos a nuestros hijos? Pues los educamos para que ellos se hagan responsables de sus vidas, ¿cierto? Y esa es, cuando uno tiene un hijo, hay dos caminos que tiene que seguir con él. Uno es la crianza sana y el otro es la educación sabia. Cuando hay crianza sana y educación sabia, es probable que ya en su etapa de desarrollo, que ya también está pues validado, estudiado en las etapas del desarrollo del ser humano, a los 18, 19, máximo 22 años, un ser humano debe tener la capacidad de valerse por sí mismo en todas sus áreas a los 22 años. Y esto también ha sido objeto de estudio, porque uno ve que los animalitos, un caballito nace y eso a las 3 horas ya está trotando al lado de la mamá, ¿cierto? Pero hay hijos que son 35 años y siguen trotando al lado de la mamá. Entonces, cuando la educación sabia se da junto con la crianza sana, a los 18 años los muchachos ya deben tener total autonomía, independencia y criterio. Autonomía, independencia y criterio. ¿Ah? Entonces, todo lo que sucede en nuestras vidas es con una muy sana intención. Si es duro, si es difícil, si es fácil, se nos hizo no tan fácil. De todas maneras, esto es como el pensum, ¿sí? Que necesitamos. No hay absolutamente nada que no nos suceda que nosotros no necesitemos. Y ese paso que dice Margarita es el primero, es decir, como que, bueno, ya tengo algo que se llama asentimiento. Acepto que esto está sucediendo, evito pelear contra eso porque ese es el primer desorden. El primer desorden se da cuando yo no acepto la vida como es. Entonces, cuando hay muchos desórdenes en la vida, es lo que llamamos caos. Hay un caos en mi vida. Mi vida es un desorden. Pero con el solo hecho de sentarse y aceptar lo que está pasando, ya tú lo empiezas a organizar, ¿cierto? Y empiezas a acomodar las cositas en su puesto y dices, bueno, ya se están acomodando, ahora vamos a ver de qué se trata cada una. ¿Listo? El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver mucho con esto, porque ayer hicimos una introducción acerca de lo que es la mente y hoy vamos a hablar un poquito más de ellas. A ver cómo entro a la clase de hoy. Discúlpenme, en un segundito le respondo a un estudiante. Me acordé cuando llegaban tarde a la clase y estaban tocando la puerta y uno dando clase. A ver. Aquí. Aquí. Sí, aquí está, señora. Sí, señora. Démosle esta, María Suárez. Listo, aquí quedó. Listo. Entonces, vamos a tocar este hermoso tema, siempre es muy, muy especial. Listo. Entonces, para poder reconocer el poder que tiene la palabra sobre nuestro sistema de creencias, sobre todo lo que nosotros somos al final, hay que entender cómo es que estas palabras pueden influenciar nuestra mente, qué poder y de qué forma lo hacen. Es como si nosotros tuviésemos una casa y quisiéramos resguardarla muy bien, entonces tenemos que conocer cuáles son las posibles entradas, por dónde el ladrón se nos puede meter, en dónde debemos poner más seguridad, en dónde debemos poner de pronto esos alambres de púas, en otros candados. Tenemos que conocer muy bien esta casa
y los posibles accesos que tenga ella a través de los cuales estos ladrones pueden llegar a robarnos. Entonces las palabras tienen ese poder también, pueden llegar, robarnos todo nuestro poder, toda nuestra capacidad. ¿Por qué? Pues porque la mente simplemente es como decíamos ayer, es como el software. El cerebro es la parte física, lo que nosotros hemos visto en los videos, que son los dos lóbulos, son las dos partes del cerebro conformado por cantidad de tejido, pero el pensamiento no se ve, ¿sí? O sea, lo que es la mente, lo que se conoce como mente, es todas las funciones cognitivas, ¿sí? De donde surgen los sentimientos, donde están los recuerdos, los pensamientos, las ideas, esa parte que no se ve, pero que sabemos que existe, ese es el software, y el cerebro es el hardware que lo tiene allí y lo tiene. Entonces la mente es un concepto y es muy funcional, ¿no? La mente tiene una parte muy profunda que es el inconsciente. Ya casi no se habla del subconsciente, y realmente cuando uno habla del consciente y el inconsciente, esa parte intermedia, pues hasta ahora no he encontrado así que haya algo tan significativo como para tenerlo en cuenta, porque siempre que estamos en consulta o estamos hablando, o nosotros mismos estamos actuando en nuestra vida, esto está surgiendo de todos los sistemas de creencias, ideas, memorias que tenemos en el inconsciente, y se descubrió que es el 95% de nuestras vidas está actuando en automático. El 95% de lo que hacemos es el resultado de un pensamiento automático, y el 5% que es el consciente, por eso a veces se configura como el iceberg, que es una puntica que se ve encima, pero abajo está todo lo demás. Con ese 5% es esa parte consciente que cuando estamos cocinando procuramos no picarnos, ¿cierto? Pero es el inconsciente el que incluso tú estás hablando y puedes estar picando y mirando para el otro lado. Entonces, el consciente es el que sabe que está picando una cebolla, pero el inconsciente es el que está haciéndolo y está sabiendo cómo. El inconsciente lo único que hace es guardar una información que ya está estructurada. Entonces, conscientemente, cuando tú vas a aprender a estudiar, a manejar bicicleta, entonces tienes que estar pendientes, tienes que estar consciente de cómo tomas el timón, de cómo manejas los pies, de cómo llevas el equilibrio, de cuáles son los frenos, y hay 5, 6, 7 actividades que tienes que hacer prácticamente al tiempo. Pero cuando ya manejas, entonces el inconsciente dice, bueno, aquí ya hay una información, ya está estructurada, y ¡chum!, la guarda. De tal forma que tú puedes dejar de montar bicicleta en 5, 10, 15, 20 años y coges una bicicleta y nunca vas a empezar de cero, porque en el inconsciente está esta información. Pero así como está la información de manejar bicicleta, hay mucha información de la forma en que tú has reaccionado o has enfrentado situaciones en tu vida. Estábamos hablando, por ejemplo, ayer en la noche del victimismo, cómo uno crea una personalidad victimista. Y es cuando yo me quejo, me lamento, o culpo a los demás, o culpo al destino, o culpo al entorno, yo no tomo responsabilidad. La persona victimista nunca asume su responsabilidad, es la que siempre está culpando a los demás, siempre está culpando al presidente, está culpando al papá, está culpando a los hermanos, él no tiene la culpa de nada, entonces se vuelve una víctima. Y cuando alguien le sigue el juego y a través de esa forma de enfrentar la vida, encuentra unos resultados que para él son positivos, entonces simplemente el inconsciente también estructura ese impulso, ¿sí? Y su reacción. Entonces, si el niño, es como cuando el niño llora y le traen tetero, ya sé que lloré y me trajeron tetero, ¿cierto? Entonces, de igual manera, el victimista también tiene unas actitudes que cuando se encuentra con las personas que también tienen necesidad de satisfacerle necesidades a otros y se forman la pareja perfecta, entonces él encuentra que su forma de ver la vida está siendo respondida como él quiere. Y tan se estructura eso y chum, queda allí en el inconsciente. Y tan y chum.
queda en el inconsciente en la forma, el arquetipo de víctima. ¿Listo? De esa forma funciona la mente. La mente simplemente graba, la mente no tiene más, la mente tiene unas características que es importante que conozcamos. Por ejemplo, la mente es literal. Literal quiere decir que la mente recibe las cosas tal y como se las damos. Ella no fracciona las palabras, no interpreta las oraciones, no interpreta lo que nos están diciendo o lo que está recibiendo, ya no le da ninguna interpretación porque la mente no tiene esa capacidad, es una grabadora, es literal. Entonces, si tú le dices a un niño, vaya volando a la esquina y me trae unos huevos, entonces él se imagina volando, así es la mente. Se imagina, pero ¿cómo voy a volar? ¿A dónde estarán las alas? Entonces ya uno tiene que, no es que volando es sinónimo de que vaya corriendo, de que vaya rápido, pero la mente en ese momento, como es literal, entiende exactamente como tú se lo das. ¿Entendido? ¿Qué quiere decir esto? Que pues que la mente no interpreta, acepta las cosas. Por lo tanto, cuando tú le dices a un niño así sea en broma, porque esa es otra característica de la mente no tiene sentido del humor. El sentido del humor corresponde a la inteligencia. La mente no tiene sentido del humor, por lo tanto, cuando tú le dices en chiste a un niño, ay, usted tan bobo, usted tan tonto, usted sí no, entonces para él primero es literal. Segundo, no es un chiste, él lo acepta tal y como se lo está diciendo y para él entonces queda que, yo soy tonto, yo soy bobo, ¿sí? Ya después uno se acostumbra a que eso como que era un chiste y lo decían bromeando, pero ya queda allí, como decíamos ayer, la puntillita en el pedazo de madera que le dieron un martillazo y ya hundió un poquito. Y no sabemos en qué momento esa puntilla llega al final y explota, se rompe la mente, se quiebra. Por eso hay muchas personas que toleran ese tipo de tratos, no hablan, no dicen, no se manifiestan. Eso lo vimos en la clase en el libro de Mark Wolin, las dos formas en cómo se van generando los traumas. Recuerden que una es porque no podemos hablar, no podemos expresar, no podemos decir, mira, yo no soy tonto, yo no soy bobo, tonto según el diccionario es esto, esto y esto, y me doy cuenta que yo no soy eso. Bobo según el diccionario es esto y esto y esto, eso lo hacía Sócrates, ¿sí? Esto que me estás diciendo me sirve, es bueno, es verdad, pero nosotros como no aprendemos a ser críticos, entonces, y la mente no es crítica, simplemente recibe eso así. Una forma de que se generen traumas dentro de nuestra mente es que no podamos expresar lo que estamos sintiendo, lo que está pasando con esa experiencia, porque expresarlo es una forma de que no se quede dentro de nosotros. Y la otra es que cuando tenemos un sistema emocional que es muy inmaduro, porque somos muy pequeños, entonces simplemente sentimos, emocionamos esas palabras que nos están diciendo y eso pues tiene una reacción a nivel biológico, fisiológico dentro de nuestro cuerpo y el cuerpo guarda la memoria y entonces esa palabra que nos están diciendo queda también conectada a una emoción. Esas son las dos formas. Entonces la mente es literal, no tiene sentido del humor, por eso hay que ser muy delicado cuando uno habla, a veces uno es muy chistoso hablando, pero no sabe cómo están las personas aceptando esos chistes y otras personas ya se pasan de demasiado serias y entonces no dicen un chistecito. Otra es que la mente no acepta el no. La mente no acepta el no. Para la estructura de los pensamientos y de la cognición de nuestra mente, el no es un cero a la izquierda que literalmente no existe. ¿Sí? La negación en la mente no existe. Por eso cuando tú, y siempre, a mí me gusta dar el ejemplo de los niños, porque los niños son, digamos que tienen cierta inocencia, entonces con ellos es mucho más fácil de ver cómo opera la mente que con un adulto, porque un adulto ya tiene contención. Un adulto ya se contiene, ya restringe sus respuestas, pero un niño no. Entonces, como no acepta el no, por eso tú le dices no hagas tal cosa y la mente, el no existe, entonces tú le estás diciendo haga tal cosa.
Solo es que hagan el ejemplo y pongan en un aviso en una pared donde digan, no orine aquí. Y ahí se van a parar todos los borrachos a orinarse. ¿Sí? Eso lo descubrieron en Ciudad de México y en los autobuses colocaron avisos que en vez de decir no decían evite timbrar 3 cuadras antes, evite. Entonces vieron el resultado en la mente de la palabra evitar contrario al no resultado de el no. Entonces la mente es literal, no tiene sentido del humor, no acepta el no. ¿Sí? Entonces, en vez de decirle a todo el tiempo y pelear a cada rato con los hijos, oye, pero pues nunca dejas, no dejes la gorrita ahí en la mesa, no dejes esto, no dejes los zapatos allí, la mente no le va a recibir esa orden. Si tú le dices, evita colocar los zapatos en esa esquina y por favor colócalos en este lado, háganlo, ensayen, se darán cuenta cómo la mente le encuentra un significado diferente a esto. ¿Listo? Ya les voy a dar el paso para que ustedes expresen sus opiniones acerca de estos temas, si les parecen que están de acuerdo, si quieren acotar algo, si quieren sumar algo más a esto. Entonces la mente no tiene sentido del humor, es literal, no acepta el no, y para la mente le es supremamente difícil ubicarse en el presente. Por eso cuando vamos a hacer mindfulness, cuando vamos a meditar, cuando queremos como fijarnos en el aquí y el ahora, la mente está en cualquier actividad del pasado o del futuro, de las preocupaciones, de las añoranzas, porque para la mente ubicarse en el presente es una jartera, porque en el presente ella no encuentra nada, porque la función de la mente es que es supremamente activa. Por eso algunos sabios de la India dicen que querer controlar la mente es como querer controlar el viento. Imagínense que venga un ventarrón bien grande de esos que a veces hace aquí en Cali y uno dice atajarlo con los brazos, ¿cierto? Entonces la mente en el presente se siente incómoda, supremamente incómoda. Por eso de las maneras o de las formas que más se recomienda para controlar la mente, los sentidos, los impulsos, las emociones y muchas cosas de las que surgen de este sistema mental es fijarnos en el aquí y el ahora. Entonces por eso el mindfulness, digamos que acá en el occidente es como, wow, la revolución, el boom, la meditación profunda, pero pues esto hace miles, si puedo decir miles de años, se realiza en la India. Entonces miren estas características de las mentes, ténganlas muy presentes, ténganlas en cuenta, porque en el momento en que nosotros vamos a expresar, vamos a hablar, vamos a lanzar este sonido, este verbo que es tan supremamente poderoso, tenemos no solo que tener en cuenta cómo nuestro receptor va a recibir esa información, sino cómo nosotros mismos lo vamos a recibir, porque el primero que cree en lo que habla es uno mismo. ¿Listo? El otro puede dudar, pero tu mente nunca va a dudar de lo que tú le digas. Absolutamente. Por eso dicen que tanto como creas que sí, que puedes, o como que no, tienes razón. Tanto como creas que puedas, ¿sí? Que sí o que no puedes, tienes razón. Que la mente lo va a grabar así tal. Si tú dices no puede, la mente dice no puede. La mente no es la que te va a decir, no hombre, ¿cómo se te ocurre? Tú sí puedes, inténtalo, esfuérzate. La mente no está para eso. ¿Ok? Entonces es importante conocer las funciones de la mente, cómo opera nuestra mente. Entonces tengamos en cuenta esas 5. Entonces aquí si tiene alguna preguntita, les recuerdo que repito la pregunta para que quede grabada aquí en el audio que les voy a enviar. Marta, Margarita, por favor. Ok, muchas gracias. Margarita pregunta que cuando decimos, o cuando la gente dice, uy, la mente es poderosa, ¿y cómo hacemos entonces para trabajar ese poder? ¿Sí es así? Ok, gracias Margarita.
la mente es poderosa. Claro, pero la mente es poderosa porque, porque como la mente no tiene restricciones, las restricciones que nosotros ponemos, las ponemos a través de la inteligencia. Por ejemplo, una persona que tenga un trastorno mental, lo que la gente dice normalmente, ve ese loquito ahí de la calle y está comiendo ahí de la basura, ¿cierto? Pero si nosotros que más o menos estamos ahí con nuestra mente más o menos controlada, nos da hambre, pues nosotros no buscamos en la basura, vamos y buscamos en un restaurante, vamos a otro lado, ¿cierto? Cuando la mente no tiene restricciones, no tiene límites. Cuando la mente no tiene límites, la mente hace lo que sea. Entonces, en ese caso es muy poderosa. Por eso cuando la mente se une a nuestro sentido de voluntad, ¿sí? Porque una mente poderosa, sin control, sin restricción y sin límites, pues allí es donde es todo un caos. Porque la mente nunca va a hacer algo que a ti te favorezca, que para ti sea bueno. La mente simplemente lo va a hacer, ¿sí? Es como desbocada. Ahorita vamos a hablar de un ejemplo que les traigo. Es una mente desbocada, es una mente que está descontrolada. Y es más fuerte el poder de la voluntad que el poder de la mente. Porque al final la mente siempre se va a buscar, digamos, que sea doblegada o que las funciones de la mente sean controladas por, por una conciencia superior, que en este caso seamos nosotros. Entonces, la mente se disciplina, Margarita. La mente se disciplina. Cuando nosotros disciplinamos nuestra mente, entonces ya no va a ser alguien que nos va a causar problemas. También dicen algunos maestros, la mente puede ser tu amiga o tu enemiga. ¿Sí? Si es tu enemiga, a ti te vuelve chile piso. Pero si es tu amiga, entonces tú puedes aprovechar ese poder. ¿Cómo se aprovecha el poder de la mente? A través de unos buenos hábitos. Cuando la mente se programa para que se levante a esta hora, para que a esta hora desayune, para que empiece a consumir los alimentos que son realmente necesarios, para que haga ejercicio. Mejor dicho, si tú haces como un horario de todo lo que, y tu mente se acostumbra y la habitúas a eso, ahí hay un poder que se está aprovechando de la mente. Tú ya no vas a tener una mente que te está diciendo, ay, qué pereza levantarse hasta ahora, qué pereza estudiar, yo no quiero hacer esto, yo no puedo con aquello. Cuando tú la has disciplinado, es muy poderosa y es una gran amiga, pero dicen los que saben, y yo creo que estoy de acuerdo, es que igual uno nunca se debe confiar de ella. Porque hace muchos años alguien me dio un ejemplo y era como si tú fueras y dijeras, hay una loquita en la calle, ¿no? Una persona que tiene su trastorno, es una loquita, que no se baña, que come de la basura, y de repente tú por compasión, por misericordia, dices, yo como que voy a ayudar a esa mujer, ¿cierto? Y le dices, mire, yo quiero que se bañe, que coma bien, que se ponga ropa bonita, que salga de ese estado. Y posiblemente ella te diga, pues bueno, si eso es lo que usted quiere, y se deja bañar, se deja vestir, se deja arreglar, pero ella sigue siendo la misma. Y en cualquier momento dice, ay, no, esta comida de acá, ese pollo al horno y ese arroz integral y esas ensaladas, eso no es lo mío, a mí me gusta la comida de basura. Entonces por eso también se recomienda, y hay una película para este tema, para que la busquen, se llama Samsara. Entonces uno nunca debe confiarse de la mente, pues porque la mente es ese inconsciente que no sabemos, no estamos seguros de qué hay en ese inconsciente y en qué momento ¡pum!, puede aflorar algo que en vez de que sea para nuestro beneficio, al contrario, sea algo que no nos cause como tanto bienestar. Entonces sí, la mente es poderosa, es muy poderosa, pero tenemos que aprovechar ese poder para que sea para beneficio nuestro. Y eso se hace a través de los hábitos, Margarita, los buenos hábitos. Cuando una persona, estábamos hablando también hoy, cuando una persona tiene adicciones, por ejemplo, que ya no tiene fuerza de voluntad, que es su inconsciente, su cuerpo, sus emociones, todas están en función de satisfacer la necesidad de la adicción,
la fuerza de voluntad se pierde. Y la única forma de empezar a trabajar la fuerza de voluntad es crear unos hábitos. Y eso se complica, se vuelve supremamente difícil cuando uno le dice a un adicto, bueno, entonces vas a empezar a trotar todos los días, de 5 de la mañana a 6:15, todos los días. La mente no lo va a dejar, porque la mente está en función de otra cosa. Pero si su fuerza de voluntad tiene que doblegar poco a poco esos impulsos de la mente. Y cuando lleve 21 días, un mes que pudo trotar todos los días, bueno, ya ahí tiene cierto control de voluntad, pero no se puede descuidar. La mente es poderosa. Bueno, ¿alguien más? ¿Quedaste bien, Margarita? ¿Te parece bien? ¿Quedaste? Bueno, gracias. ¿Alguien alguna inquietud, pregunta? Bueno, listo. Entonces, no veo más manito. Ya puedes bajar la mano, Margarita, porque te cansas. Eso. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Listo. Bueno, entonces ya teniendo como claro esto, como cuáles son las funciones de la mente, cuáles son sus características, ténganlo siempre en cuenta porque es valiosísimo, valiosísimo. Eh, pues porque uno entiende entonces porque mi mente no quiere estar en este momento aquí y ahora, porque ella no le interesa, porque ella en el presente se incomoda. Entonces ya tenemos respuestas, mujeres, o sea, cuando tenemos respuestas a las situaciones de nuestra vida, cuando ya entendemos, cuando ya comprendemos, ve qué está pasando conmigo, ahora entiendo, claro, mi mente está en este viaje por esto, esto y esto, porque es la naturaleza de ella, pero yo no soy la mente. Entonces aprendo también a distanciarme de la mente, a verla desde, como a ver los toros desde la barrera. Entonces cuando estoy afligido, cuando estoy confundido, cuando mi mente está en confusión, en un caos, yo puedo dar un pasito a un lado, distanciarme y observar desde acá todo lo que está pasando allí. No me identifico, lo que llamamos no personalice la situación. Y a veces es como lo que hablábamos ayer, como el coco. El coco tiene esa cáscara que se pega tanto que uno cree que eso es parte del coco, pero no, eso es una cáscara que desaparece. Lo interesante del coco es lo que hay allá adentro, la pulpa y el agua. Pero cuando nosotros nos identificamos con las situaciones, personalizamos las situaciones, entonces creemos que nosotros somos las situaciones y no podemos encontrar solución. Albert Einstein decía, la única forma de que tú puedas encontrar, resolver una situación es alejándote un poco de ella para que puedas verla desde su origen. Entonces tenemos que aprender a distanciarnos de nuestra mente, observarla ahí como si estuviéramos con una lupa y decir, esto es lo que está pasando, mira, esa es la mirada sistémica. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, la mente no funciona con lo que tú quieres, sino con lo que tú le ordenas. Una cosa es lo que yo quiero, otra es lo que yo le ordeno a mi mente. Y para mí, tus deseos son órdenes. Más o menos es así. Tus deseos son órdenes. Esta palabra es supremamente profunda y delicada. Tus deseos, la mente está en eso. Tus deseos son órdenes. Hace tiempo leí un libro que me pareció interesantísimo, donde comparaban la mente con la lámpara de Aladino y hacían una analogía muy interesante. Siempre que nos vemos las películas de la lámpara de Aladino, es una lámpara que la sobas y te complace los deseos. No hay que correr, no hay que hacer esfuerzo, no hay que es muy fácilmente, solo sobarla. Chévere sobar algo y que le complazca un deseo, ¿sí o no? Entonces, entonces la mente es eso mismo, de forma muy sutil, con una sola sobadita, que es la palabra, la mente está dispuesta a complacer tus deseos. Mucho cuidado con lo que quieres, porque lo puedes lograr. ¿Ok? Entonces, la mente es como la lámpara Aladino, así que cuidado con lo que le pides, cuidado con lo que le dices, porque te lo va a dar sin mente. O sea, ahí sí vale la palabra, ¿no? Sin mente te lo va a dar, chum, ¿no? Bueno, entonces, en el material que les envié hay una imagen y les puse, imagínense una mente desbocada, ¿sí?
es una imagen que es muy conocida. En este caso es una imagen hindú, pero yo la he visto pues dibujada aquí de forma occidental y representada de muchas formas, pero es una carroza con 5 caballos y va un arquero, va adentro, es el pasajero, y va el conductor, van las riendas amarradas a los caballos. ¿Ok? No sé si la estén mirando, pero es así sencillo. Una carroza, un pasajero, un conductor, unas riendas y los caballos. Entonces, con este ejemplo siempre nos han dado Platón, Gurdjieff, textos yógicos, siempre nos han querido mostrar, y pongan mucha atención a esto, cuál es la posición del alma con respecto a la mente, a los sentidos y al cuerpo. ¿Sí? Entonces, en esta analogía, los 5 caballos son los 5 sentidos, que hablamos ayer de ellos. ¿Mm? Los 5 sentidos, ¿cuáles son? Y los sentidos tienen los objetos de los sentidos. ¿Ok? Entonces, el sentido de la vista, para la vista, el objeto de la vista son las formas y los colores. ¿Ok? Lo que se percibe a través de la visión, de la vista. El oído, el objeto del oído, o los objetos del oído, de la audición, son los sonidos. El gusto, el objeto del gusto son los sabores. El olfato, el objeto del olfato son los olores. Y el tacto, el objeto del tacto, que son las texturas, sentir frío, sentir calor. Entonces, los 5 sentidos están interactuando con el mundo, con el entorno, y están trayendo información a la mente, ¿cierto? Y está el sexto sentido. ¿Quién sabe cuál es el sexto sentido? A ver, que algunos dicen que las mujeres tienen este sexto sentido más desarrollado. La intuición, dice Marta, Janet. ¿Quién más dice que la intuición? Cuando dije las mujeres lo tienen más desarrollado, entonces ahí sí dijeron la intuición. El sexto sentido se dice que es la mente. Sí, claro, la mente tiene, cuando se desarrolla la intuición, la inteligencia, la memoria, otras cosas. Pero el sexto sentido es la mente, y el objeto de la mente son eso, los pensamientos, deseos, sentimientos salen de la mente, la intuición sale de la mente, la memoria es una función de la mente. Ese es el sexto sentido. Entonces, si tenemos claro estos 5 sentidos, esos son los 5 caballitos que van arrastrando la carroza. ¿Listo? 5 caballos arrastrando una carroza. El conductor de la carroza, aquí dice que es la mente, pero realmente el conductor de esa mente es la inteligencia. ¿Sí? Y las riendas son la mente. Las riendas son la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que por encima de la mente, como hablábamos ahora con la pregunta de Margarita, ¿cierto? Con el ejemplo de la loquita que va a comer del tarro de basura, si no hay una inteligencia que esté por encima de los pedidos de la mente, pues ahí sí la mente simplemente hace lo que quiera, ¿cierto? Por eso la mente le llaman la loca de la casa. Pero quien controla la mente, las riendas de la mente, es, los sentidos, la rienda es la mente, y quien controla esas riendas es la inteligencia. ¿Claro? Quien controla la mente, que son las riendas que van a dar allá a los sentidos, es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de discernir qué es lo mejor, qué es lo más importante, qué es lo más valioso
Eso es la inteligencia. Una persona inteligente siempre sabe qué es lo mejor, qué es lo más valioso, qué es lo más importante por hacer. Chévere, ¿no? Entonces, la inteligencia, cuando no hay, pues entonces hacemos lo que queremos, la mente nos guía, nos lleva y no nos damos cuenta que esos caballos están ahí como desbocados. Imagínense una mente desbocada. Entonces, la inteligencia controla la mente y la fuente de todo lo que sucede en la mente son los sentidos. Hasta ahí va claro, ¿cierto? Ya estamos armando la carroza. ¿Ok? Y la carroza como tal es el cuerpo material, este cuerpo que nosotros tenemos. ¿Mm? Es una analogía muy bonita porque pues ya nos está pintando como nuestra existencia de una forma posiblemente para muchos de ustedes diferente de verla, ¿no? Ah, y hay un cuerpo, hay una inteligencia, hay una mente y hay unos sentidos. Y el pasajero que va en esa carroza somos nosotros, es decir, el alma. El alma. Somos pasajeros en esa carroza. Y el alma no tiene control sobre quién va manejando, sobre la mente, sobre los sentidos. El alma está allí como un pasajero, para donde lo lleven esa carroza, para donde lo lleve esa inteligencia, para donde lo lleve esa mente, para donde lo lleven los sentidos. Porque el alma es mucho más poderosa que la mente, mi querida Margarita. 1.000.000.000 es infinitamente más poderosa que la mente. Sin embargo, nos damos cuenta que en este mundo, en esta vida, nosotros estamos siendo llevados por nuestro inconsciente, por eso 95%, y un 5% de conciencia que tenemos a veces no nos da ni siquiera para buscar algo superior. Entonces el alma está metida en esa carroza para donde la lleven, como si uno fuera por allá a la India que hay unas rixas. Las rixas son unas carretillas donde se la echan aquí debajo de los brazos y uno se sube allá arriba y lo llevan. O como decir acá en la costa, allá en Santa Marta hay unas carretillitas que uno se sube y lo llevan a pasear por toda Santa Marta, por Cartagena. Pero imagínense que uno se suba en una carretilla de esas y que no sepa para dónde lo están llevando. Es así exactico. Este tema es tan interesante que también me gustaría que hicieran sus aportes si tienen alguna duda con él. ¿Seguimos? Paramos. Seguimos, paramos. Margarita tan linda. A ver, niña Margarita, si no levanta la mano, no, señorita. Ok, ok, Margarita. Gracias porque eso nos ayuda a todos. Sí, mira que cuando nosotros estamos hablando de procesos de encontrarnos de nuevo con nuestra esencia, con el yo, con el ser, de conectarnos con Dios, ¿por qué hay necesidad de conectarnos? ¿Por qué hay necesidad de buscar esa esencia? ¿Por qué ese afán de encontrar algo superior? Pues porque nos desconectamos. Entonces, cuando estamos desconectados, el alma como tal, por muy poderosa que es, olvida su condición espiritual. Nosotros olvidamos que somos seres espirituales. Olvidamos que somos seres espirituales. Somos como el hijo de un rey que quiere experimentar el mundo, entonces sale del castillo donde tiene todas las comodidades, los manjares, las ropas, las sedas, y sale a la calle y dice, yo quiero experimentar el mundo, y la única forma de experimentar el mundo tal y como es olvidándose que es un príncipe. Y cuando ya pierde su conciencia de príncipe, entonces ahí él se atreve a probar comidas horribles, ropa fea y todo un poco de cosas. Y llega un momento en que definitivamente se olvida. Yo me he encontrado con cantidad de personas que olvidaron que eran eh, abogados, que eran ingenieros, y ahora están ya en las drogas, están en adicciones, están en condiciones terribles,
ya ni recuerdan esa vida que tuvieron tan preciada, por decirlo así. Entonces el alma, nosotros, no es que tengamos un alma, nosotros somos el alma espiritual y hemos olvidado nuestra constitución, hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza, hemos olvidado quiénes somos, hemos olvidado de dónde venimos. Entonces cuando nos metemos en un cuerpo como estos, el alma está allí supeditada a donde le lleve la mente y los sentidos. Si la mente quiere comer, el ejemplo que yo le había puesto un ejemplo aquí en el libro, pero lo borré, porque me pareció pues muy chistoso, pero lo borré. Pero es como cuando a alguien le dicen, mire, usted no puede comer grasa, no puede comer aceite porque tiene un hígado graso y le va a hacer daño, ¿cierto? Pero cuando usted va pasando por la calle y de repente van los 5 caballitos, imagínense ustedes dentro de la carroza, el caballito va pasando y usted no puede comer grasa, ¿no? Cuando de repente huele un buñuelo, ¿no? Entonces, ya ese olor, wow, la mente inmediatamente recuerda un buñuelo. Yo creo que allá se están babeando ustedes, un buñuelo. Ya uno de los caballos ya miró para otro lado, ¿cierto? De repente alguien grita, buñuelos deliciosos, fresquitos, recién hechos, calienticos, crocantes. Entonces el otro caballito del oído, ¡chu! Ya van 2 caballos, ¿sí? Que están mirando hacia el buñuelo. De repente usted voltea a mirar para ahí, ve un buñuelo doradito, redondito, con una forma, y donde tenga un cachito de esos que son tan ricos que le salen, usted ya con 3 caballos, ya usted perdió el año, ¿sí? Y el alma está allí, pero los sentidos la están llevando allá. Por eso en las constelaciones se habla la mente va para un lado, el alma va para el otro, porque el alma está allí, ¿sí? Pero no puede hacer nada porque la mente, ahí sí decimos, Margarita, la mente es supremamente poderosa con los sentidos y no hay control, ¿cierto? Entonces ya van 3 caballos allí y donde salga por allí alguien y le diga, mire, tenga la muestra, que le sacan unos buñuelitos a unos chiquiticos, pruébelos. Y donde lo pruebe ya la lengua, que es el más voraz y difícil de controlar de los sentidos. La lengua es el más voraz y difícil de controlar de todos los sentidos. Y le dan el pedacito de buñuelo y usted lo prueba y dicen, no, ya perdió el año, ya 4 caballos, ¿sí o no? Ya 4 caballos de muy berriondo, y si usted de pronto lo aprieta y dice, uy, esto está, no, ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, el alma ahí, el alma ahí, se olvidó la inteligencia que era la que tenía que controlar todo eso, no tuvo la capacidad de decir, ey, caballitos, vamos para acá, porque recuerden que esto es grasa, tenemos hígado graso, esto nos va a matar, nos va a hacer daño, así que nada. ¿Sí entiende la analogía? Entonces el alma va ahí, cuando ya llega un momento en que nada de esos placeres de la vista, el gusto, el tacto, el oído, ya esos placeres como que ya no me son tan agradables, entonces si empiezo a hacerme preguntas a través, ahí sí se utiliza la inteligencia, a través de la inteligencia yo empiezo a calcular, bueno, pero como que tiene que haber algo diferente a este mundo, ¿no? Tiene que haber un sabor diferente, algo superior. Entonces inmediatamente empieza el alma como, wow, aquí están hablando de algo interesante. Porque cuando están hablando de fútbol, cuando están hablando de Shakira, cuando están hablando de violencia, cuando están viendo televisión, cuando cualquier cosa de este mundo del alma, para ella este mundo es un peladero. Para el alma este mundo es un peladero. Aquí no hay nada que ella... Pero, como habíamos dicho antes, vino a experimentar esto porque hay algo que llama Vipralamba, que es amor en separación. Entonces viene a experimentar este mundo donde se aleja de esa realidad, de esa felicidad, de esa abundancia, de esa opulencia, de ese bienestar. Entonces, ¿para qué? Para apreciarlo más, para valorarlo más. Por eso a veces la vida como que cuando estamos cómodos nos quita eso para, ay, pues madre, me acuerdo, como cuando comíamos y dejábamos, decían alguien, ¿no? Entonces, a veces la vida nos retira un poco de cosas para que nosotros lo aprendamos a apreciar. El alma es linda, es muy inteligente, es supremamente inteligente porque es parte y porción de Dios y tiene las mismas cualidades de Él. Entonces miren cómo estas analogías nos muestran la posición del alma
con relación al cuerpo, a la inteligencia, a la mente. Entonces ténganlo también muy presente, igual que como tuvimos presente las características de la mente. Entonces está el cuerpo, la mente, la inteligencia, el ego y por último el alma. Mente, inteligencia, mente, sentidos, inteligencia, ego y alma. ¿Listo? Y ya vamos a hablar de los 8 pasos. Los 8 pasos. La clase de hoy era una introducción así chévere de la mente y vamos a mirar ya a hablar de programación mental. De entonces si esa mente que está tan loca y que es tan poderosa y que puede ser una amiga o puede ser una enemiga, ¿cómo la controlamos y cómo podemos hacer para que ella no sea una enemiga sino que esté del lado nuestro? Entonces vamos a tener en cuenta los 8 pasos. El primero, este es el material que les envié, ¿sí? El primer paso, como lo estamos estudiando, es la palabra. La palabra. Ahí nos enfocamos de nuevo en nuestro curso, el poder de la palabra. El primer paso, y estos 8 pasos, todos los seres humanos lo damos, de forma consciente o inconsciente, lo sepamos o no. Todos estamos realizando estos 8 pasos para alcanzar lo que queramos. Porque lo malo, lo que no nos gusta, lo que no nos satisface, eso también nosotros hemos hecho esos mismos 8 pasos. Hazte responsable de tu vida. Nadie está dando esos 8 pasos por ti ni lo va a hacer. ¿Ok? Entonces por eso la educación sabia es mostrarle a un hijo, hijo, tu vida va a estar marcada siempre por 8 pasitos. Quiero que lo tengas en cuenta para cualquier decisión que tomes, papacito hermoso, porque tú eres mi hijo y eres el chiquito y yo soy el grande, pero a los 18 te vamos a lanzar allá al mundo de los grandes, a los tiburones, a los caníbales, allá al mundo que no va a tener la misma compasión, misericordia y amor que te tenemos acá. Allá no va a ser tan fácil. Y no es que esto sea trágico, es real. Es real. Cuando alguien está preparado en estos 8 pasos, la vida se le va a hacer mucho más sencilla, mucho más fácil. Y si nosotros no fuimos preparados con ellos, pues aquí estamos. Estamos en este proceso de reconocerlos y saber por qué estamos donde estamos y cómo podemos llegar a donde queremos estar. El primer paso es la palabra que empieza en nuestra boca, las palabras, el lenguaje, todo nuestro destino y todo lo que nosotros hacemos comenzó con la palabra. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Para los que estuvieron en el curso anterior saben de qué estamos hablando, el poder de las palabras nucleares. ¿Listo? Y el segundo paso son los programas mentales que se crean a través de las palabras. Este material ténganlo, estudienlo y intégrenlo en sus vidas, que no se les quede como las agujas de tejer. Por ahí una señora me dijo, ay, yo aprendí a tejer lo más de chévere. Ay, sí que ha tejido. No, yo aprendí a tejer. No hizo nada, aprendió a tejer, pero no ha hecho nada, ¿no? Debería tener un bolso hecho por usted, unas medias hechas por usted para el frío, algo así, y aprovecharlo. Hay que integrar este conocimiento. Entonces, a través de la palabra nosotros creamos nuestros programas mentales, que es lo que vinimos hablando ahora. Cuando yo digo no puedo, mi mente, que tiene la característica de ser literal, acepta ese yo no puedo. Entonces estoy creando ahí un sistema de creencias en el que yo con eso no puedo. Fácil, sencillo de entender. Ahí, en el hemisferio derecho de nuestra mente subconsciente, ahí quedan todos los propósitos de nuestra mente. ¿Listo? El sistema de creencias que hayamos creado, yo creo que les voy a hacer un examen, les voy a enviar mañana temprano un test, no para calificarles ni para que se pongan a orden conmigo, sino como un repaso más bien, porque en la próxima clase, si se tiene este conocimiento clarito, ya vamos a poder empezar a hacer la reestructuración cognitiva, que es prácticamente lo que venimos a hacer en este curso. ¿Listo? Entonces, primero palabras. Las palabras que crean programas mentales. Los programas mentales, el tercer paso, crean los pensamientos. Ante cualquier
estímulo, estos programas mentales, esto que tenemos en nuestra mente inconsciente, envía a la mente consciente una respuesta y a través de imágenes, sonidos, se crean los pensamientos. Tú no vas a pensar nada que no esté en tu inconsciente. Como si tú fueras a buscar en el computador, ay, necesito un documento que habla acerca de cómo el corazón bombea la sangre y la vuelve, sí, y dónde lo guardaste, en el computador de allá de la esquina. No, pues es que tienes que irlo a buscar en la esquina, si aquí no lo dejaste, aquí no va a entrar. Como el que estaba buscando la llave debajo del poste que había luz, ¿y dónde la perdió? Le dijo el policía, allá en la esquina. ¿Y por qué lo busca acá? Es que aquí hay más luz. Aquí hay más luz. Entonces la mente no, ¿sí?, va a sacar a la luz nada que no haya en tu inconsciente. ¿Listo? Entonces, primero palabras, segundo las creaciones, de creencia, el sistema de creencias se genera y ese sistema de creencias genera tus pensamientos. Esto es psicología pura, niñas. Cuando vemos que alguien piensa de una forma, en vez de juzgarlo, en vez de criticar, uno debería decir, ah, mira, ese pensamiento que esta persona tiene, qué sistema, qué creencia hay detrás de ese pensamiento. Entonces se vuelve uno, wow, un poco más crítico, también más compasivo, como que ahora veo tu historia, ahora veo por qué piensas así, ahora veo, es lindísimo, imagínense en pareja cuando yo percibo un pensamiento que puede ser agresivo, de frustración, cualquier tipo de cosa en mi pareja y me permito decir qué hay detrás de esto, ¿sí? ¿Qué creencia hay detrás de ese pensamiento? Pues me estoy volviendo no solamente compasivo, empático, sino que de una forma muy crítica estoy asumiendo esa experiencia y no la personalizo, estoy haciendo un pasito atrás de los toros de la barrera, recuerden, y no me identifico con ese cuento, me doy cuenta que no es para mí, es solo una manifestación de su sistema de creencias. Cuando nosotros nos identificamos y personalizamos todas las situaciones, pues ahí es donde nos enrollamos y la vida se vuelve un caos. Entonces hay que distanciarse de esas situaciones y empezar a decir, ah, bueno, hay un sistema de creencias que genera unos pensamientos y antes de ese sistema de creencias, ¿qué le habrán dicho a este señor? ¿Qué habrá escuchado este señor? ¿Qué tanto se habrá dicho él mismo para sostener esas palabras, ese sistema de creencias que le generan estos pensamientos? Por favor, tengan muy en cuenta estos pasos. Es el tercero, los pensamientos. De los pensamientos, esto lo hemos hablado muchas veces, surgen los sentimientos. Sí, los sentimientos. Los pensamientos generan sentimientos. Los sentimientos siempre son producto del pensamiento. Ponemos el mismo ejemplo. Si yo veo que está sintiéndose triste, aburrido, deprimido, pues entonces yo digo, ¿qué está pensando? ¿Cierto? ¿Qué estará pensando? Si me identifico y creo que es que está aburrido conmigo, está frustrado conmigo, y como tenés la tendencia de nuestra mente a personalizar todo, es porque tenemos unas heridas tan grandes que desde niños nosotros aprendimos y creíamos que todos los problemas que tenía papá y mamá era por culpa de nosotros. Recuerden que de las dos formas de generarnos nosotros nuestros traumas, una era esa, un sistema emocional tan infantil, tan pobre, tan sin desarrollo, que lo único que le queda a uno pensar es que mi mamá y mi papá están peleando y es por culpa mía, o mi papá se fue y es por culpa mía, o mi mamá está triste y es como por culpa mía. Es terrible. Entonces, cuando personalizamos, eso viene también, ha sido todo una repetición de patrones, una forma de crear nuestra personalidad. Entonces cuando nos casamos y estamos grandes, todavía está ahí la niña pensando que todo lo que el marido hace es por culpa de ella o es por ella y se identifica y ella se vuelve una pelea de gatos y una pelea de dos ciegos dándose bastonazos y ninguno sabe por qué. ¿Listo? Entonces los sentimientos siempre van a ser producto del pensamiento. No hay forma de que que te sientas bien. No hay forma de que te sientas bien teniendo pensamientos negativos. Y si eso sucede, porque me imagino que ya me iban a preguntar, no, pero es que hay gente que hace cosas malas y se siente feliz,
pues ya hay una disfunción, ¿sí? Cuando no hay límites, cuando no se han generado límites, cuando hay una confusión entre lo que es bueno, en cómo yo actúo con mis pensamientos y mis pensamientos sean para mi beneficio, cuando yo me complazco en hacer el mal, cuando me complazco en hacer las cosas que no son correctas, cuando me complazco sin tener ni siquiera control sobre mí mismo, eso siempre va a ser un fracaso de vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un hombre debe tener límites, una mujer debe tener límites. Si no se pone límites, entonces es su mente la que lo está llevando a hacer lo que quiera. Entonces, pero cuando estamos haciendo ayer, hicimos un trabajo ayer lo más de bonito con un grupo de personas y todo el mundo salió tan feliz, pero nosotros estamos más felices que ellos, porque era como la felicidad del deber cumplido, ¿sí? Entonces, pensamos, wow, qué lindo trabajo, todo lo que hicimos, el esfuerzo, 3 días esforzándonos por hacerlo y salió perfecto, nos sentíamos felices. Entonces, no hay forma de que tú te sientas bien teniendo pensamientos negativos, a menos de que haya alguna disfunción, que sea algo patológico, que sea algo raro por ahí, ¿no? ¿Listo, niñas? Vamos entonces, palabras, sistema de creencias, pensamientos, sentimientos y de ahí se generan las conductas. Ese es el quinto paso. Los pensamientos animados por los sentimientos generan la conducta, la actitud, el comportamiento. ¿Listo? Las conductas. Entonces, la repetición de nuestras palabras forma de nuestra mente subconsciente ideas, creencias, programas, paradigmas que ante un estímulo proyectan en la mente consciente pensamientos. Los pensamientos son imágenes, sonidos de esos programas mentales y generan sentimientos. Y los sentimientos generan conductas, actitudes, comportamientos. Esto muy clarito para ustedes, para el mundo. Es lindo cuando uno ve a alguien comportarse de una forma y en vez de pelear con eso y pero ¿por qué? Se sienta, paso atrás, todo desde la barrera. Y digo, ve esa conducta que está teniendo esta persona, es origen de ¿qué? De unos sentimientos que estará sintiendo para que se comporte así. ¿Y el sentimiento es el origen de qué? De unos pensamientos que estará pensando esta persona. Y los pensamientos son el origen de qué? Un sistema de creencias. ¿Sí ven qué lindo? Como ya cuando podemos, esa es la mirada sistémica, damos un pasito atrás y no personalizamos las situaciones, nos alejamos sabiamente y podemos ver, ahí vemos soluciones. Cuando nosotros personalizamos la cosa y estamos tan imbuidos, tan metidos en la situación, no podemos ver ninguna situación. Es como cuando estamos en el bosque, si estamos todos en el bosque y nos perdimos y fue madre, ¿para dónde coge uno? No veo un camino, pero de pronto alguien dice, todo bien, yo tengo un dron. Entonces coge el dron y lo sube y desde allá arriba, del dron desde arriba ve caminos. Dice, miren, sigan acá, cojan acá y ya desde arriba se ve. Esa es la mirada sistémica. ¿Listo? Vamos en las conductas. Cuando estas conductas se repiten, cuando vemos que las personas siempre... Dime, Marta. ¿Crean la qué? Martica, no te escucho bien. No te escucho, no se te escucha bien. Hola. Yo creo que es más como de conexión de pronto donde estás que no sé. No sé. Tenemos una clase aquí al lado también, entonces por eso escuchan toda esa bulla. Ush. Marta. No te... Ya, ahora sí.
Sí, digamos que se puede generar un círculo porque ahorita que veamos el otro nos vamos a dar cuenta, sí, porque las conductas y los pensamientos son reforzadas por las palabras y a veces las conductas refuerzan la palabra también. Como cuando uno dice, no, yo como que, ay, no cocino porque de pronto me corto. Sí, y entonces ya se va con esa mentalidad y se pone a picar la cebolla y se corta. Y yo sabía que me iba a cortar, entonces reafirmo esa creencia que yo tenía. Pero estos son 8 pasos que son como la forma en la que la mente, cómo se estructura a través de la palabra, se crea estos 8 pasos y van a llevar a conformar lo que es nuestra vida realmente. ¿Por qué necesitamos conocer estos 8? Sí, y que claro, internamente tú te repites eso mismo. Sí, tengo una paciente que ella, la mamá le decía que era fea, ¿no? La mamá le decía era fea. Y claro, ella se lo repitió toda la vida. Yo soy fea, yo soy fea, yo soy fea. Porque la palabra queda ya grabado en el inconsciente y si brota, si sale, si la palabra hablada tiene mucha fuerza porque la mente, cuando uno medita en una palabra tiene una fuerza, pero cuando uno se la dice, ya no es solo la palabra hablada, sino también el oído el que introduce. Y el oído es el más importante de todos los sentidos. ¿Sí sabían? Cuando dormimos, todos los sentidos están dormidos menos el oído. Entonces, y cuando nosotros nos decimos algo a nosotros mismos, wow, eso tiene un poder, pero 100 veces más que como si nos lo dijera otra persona. ¿Ven? Entonces, lo que estamos mostrando aquí es cómo se ha generado el sistema de creencias a través de las palabras y cómo vamos a través de esos 8 pasos, consciente o inconscientemente, todos estamos creando, generando una personalidad. ¿Sí, Martica? Tere. Sí. Sí, esa es la idea. Claro, y si encontramos una persona que no tiene ningún tipo de limitaciones, es decir, una persona, digamos que una persona exitosa, pongamos un ejemplo, una persona que ha logrado realizar sus carreras, sus sueños, sus ideales, como que una persona que podríamos llamarla exitosa, eh, digamos materialmente, ¿no? Porque éxito es volver a casa, ese es el verdadero éxito. Pero materialmente realizar, si analizamos esos 8 pasos, nos damos cuenta que él también llevó esos 8 pasos. ¿Sí? Un niño que ha sido formado en una familia donde papá todo el tiempo está, tú puedes, papito, tú puedes, tú eres capaz.
Repítetelo a ti mismo y el niño dice yo puedo. Hay unos videos lindísimos en YouTube que les podría compartir los enlaces para que los vean, como un niño que iba a subir una rampa y ensayó 10 veces y el papá detrás de él, dítelo a ti mismo que tú puedes, que tú eres capaz. Entonces el niño lo logra. Entonces él dijo, a ver, como que si me repito esto, entonces lo logro. Entonces esos 8 pasos se dan en personas consciente o inconscientemente que han logrado el éxito en sus vidas, y miremos quién ha sido un fracasado en su vida y miremos qué palabras hay en su lenguaje y se darán cuenta que también está la palabra, pero de otra forma. Entonces ya aquí Teresa nos adelantó un poquito, estábamos en la conducta, ¿cierto? La conducta que se ha formado después de un sentimiento, ¿sí? Y cuando esto se repite y se repite y se repite, pues son los hábitos. Un hábito es la repetición de una conducta. Y cuando los hábitos se repiten, ahí ya es un poco más difícil de liberarse de los hábitos, pero los hábitos forman un carácter, una personalidad. Una personalidad. Ves que esta persona siempre se comporta igual. Siempre que pasa esto, él reacciona así. Siempre que le llaman la atención, es emberrionda. Siempre que le van a cobrar, se emberraca. Sí, o sea, como que es un hábito, ya se generó una conducta detrás de eso, ¿cierto? Y entonces se genera una personalidad, un carácter, una forma de ser, ¿sí? Que puede ser positiva o no, ¿cierto? Porque hay otras personas que también puede ser así, ven, mira, frente a esta situación él siempre es como tan positivo, ¿cierto? Uno lo ve como tan esperanzador a su actitud, él siempre es así, tan chévere, como que enfrenta las cosas con energía, con fuerza, tiene esa naturaleza. Entonces, ¿qué palabras hay detrás de una persona como esa? Y si vamos a descubrir que hay unas palabras diferentes a la persona que reacciona de forma diferente. Y esos hábitos que forman ese carácter, pues eso es lo que le va a llegar a la vida a esa persona, ¿sí? Ese es lo que se llama el destino. Ese es el destino, creado desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros podemos hacer. Hay un destino que ya viene en nuestra vida, pero incluso ese destino nosotros tenemos la capacidad de cambiarlo. Porque ese destino, dicen los sabios de la India, dicen que es como el karma. Y dentro de los 5 aspectos del conocimiento que todos debemos tener son: qué es la naturaleza material, qué es el karma, qué es el tiempo, quién es Dios y quién es el alma. Y de todos ellos, todos son eh, infinitos. El único que es temporal es el karma. Dios es infinito, el alma es infinita, la naturaleza material es infinita, se transforma, el tiempo es infinito, pero el karma es el único que se puede cambiar. Y eso es muy esperanzador. O sea, todo esto que nosotros estamos haciendo es para aprender cómo ha llegado a crearse esta personalidad y por qué nuestro destino, es decir, lo que estamos viviendo en este momento, es el resultado de todo eso. A mí me parece supremamente no solo lindo, sino enriquecedor tener conocimiento. Ya sé por qué me pasa esto, ya sé por qué en mi vida está pasando esto, yo ya sé, ya entiendo por qué no me salen las cosas o por qué esto es algo que ya no le echo la culpa ya al destino, como que fue Dios o que fue los demás, sino, a ver, miremos mi conducta frente a estas situaciones que siempre me traen estos resultados. ¿Cuál es? Ve, siempre reacciono, siempre actúo, mi comportamiento es el mismo, eso ya me volvió habitual, es un hábito. ¿Y esto de dónde viene? ¿Esto se generó de qué sentimiento hay detrás de esa conducta? Ah, claro, yo siempre respondo así porque es que me das como rabia. Ahora entiendo. ¿Y por qué me da rabia? ¿Qué pensamiento hay detrás de esa rabia? Es que yo creo que es que piensan que yo soy malo, que yo no soy bueno, que no soy capaz y eso me da piedra. Ve, ¿y por qué ese pensamiento está en mí? Esa creencia, ¿qué creencia hay detrás de ese pensamiento? Porque yo creo que no soy capaz. Ah, pues es que yo recuerdo que a mí me decían, o yo mismo me lo dije o lo escuché, que yo no era capaz, que nunca iba a ser bueno, que yo nunca iba a triunfar. ¿Sí ven qué lindo? Para eso estamos haciendo este curso, para encontrarle un sentido a nuestra vida. Y eso es lo que Víctor Frank, el creador de la logoterapia, dijo: hay que tener un sentido de vida.
¿Ah? Entonces imagínense este curso donde podemos ya encontrarle un sentido a todo lo que sucede en nuestra vida. No, esto es único, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Entonces, por favor, tengan muy presente estos 8 pasos, tengan muy presente las cualidades de la mente, ¿sí? Porque ya empezamos, mañana vamos a tener, vamos a ver las 5 P's. Las 5 P's. Es como, bueno, si la palabra es el origen de todo este rollo que me está pasando, entonces, ¿cómo yo desprogramo esas palabras que crearon mi sistema de creencias, mis pensamientos, mis conductas, mis hábitos y mi destino? Vamos a la raíz y a través de esta técnica que vamos a ver mañana de las 5 P's, cómo cogemos esas frasecitas que nos han hecho daño y las reestructuramos. Esto está bueno, está bueno. ¿Listo? Bueno, niñas, qué felicidad estar con ustedes, definitivamente. Repasen su material, tenganlo allí. Cualquier preguntita ya saben, para eso está el WhatsApp. Eh, Siempre voy a estar subiendo, lo que pasa es que la plataforma de YouTube a veces se complica para subir los audios, pero yo los estoy grabando y tal como salen los voy a subir, como si hubieras estado en la clase. No voy a editar nada porque no es necesario, creo que no es necesario, entonces lo voy a subir tal como se están grabando para que ustedes tengan el audio y como si hubieran estado en clase, para que no se preocupen si llegan tarde, si no pudieron. El material va a estar en la plataforma, el material se los envío, pues ya saben, ya tienen en su correo el link para que entren a Classroom, al Google Classroom y puedan bajar su material. Quien no pudo alguna cosa, se los estoy enviando al grupo también. Mejor dicho, ahí sí como dicen los caleños, ve, si quieres más que te pique en caña. Bueno, entonces, muchas gracias, muy agradecido, muy bendecido. Nos vemos entonces mañana a la misma hora, por el mismo enlace, como decir, por el mismo canal. Y cualquier inquietud, recuerden por favor colocarla ahí en el WhatsApp para que todos nos enriquezcamos de nuestras historias. Un saludo a todas muy grandes. Margarita, muchas bendiciones, oraciones para tu esposo, que todo sea como el Señor lo proponga y que tengas toda la fuerza para llevar esta experiencia, mujer. ¿Ok? Tú eres una dura. Un abrazo a todos entonces y muchas gracias.